Como leyó el hermano Saucedo, vamos a seguir con la serie El Sermón del Monte y el carácter cristiano. Y hoy vamos a hablar de jurar, de prometer y de nuestra palabra. Voy a leer inicialmente el pasaje otra vez, Mateo capítulo 5, versículos 33 al 37, dice así la palabra del Señor. También habéis oído que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Antes bien, sea vuestro hablar sí, sí o no, no. Y lo que es más de esto, procede del mal. Vamos a orar. Señor, guíanos a entender tu palabra, a comprender las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros, como aquellos que estaban escuchando ahí, Señor, somos sus discípulos. Y como sus discípulos queremos mostrar nuestro amor hacia nuestro Señor. Y nuestro amor se muestra con nuestra obediencia. Así que ayúdanos a entender la enseñanza de Jesús, aplicarla a nuestra vida o ponerla por obra, obedecerla para poder honrar y agradar a nuestro Señor. Que tu Espíritu nos haga, Señor, y nos dé capacidad de comprender, pero también, Señor, nos capacite para vivir aquello que entendemos y aprendemos cada día en estas reuniones en las que estudiamos tu palabra. Así que guíanos, Señor, bendícenos, Señor, en esta tarde de estudio. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, cuando nosotros leemos este pasaje, a veces me he dado cuenta que hay creyentes que tenemos asimiladas cosas, pero luego no las sabemos responder ni meditar profundamente. A mí hay algo que me preocupa y es el hecho de cuando gente hace o piensa algo o cree algo sin tener claro el motivo. Todas las cosas que hacemos en esta vida deberían tener su justificación, ¿no? Si yo pienso esto o pienso aquello, debería tener un porqué, no simplemente limitarme a decir es que es así, es simplemente porque hay una base detrás de esa creencia, de ese pensamiento, de esa actitud. Cuando yo hablo con creyentes, sobre todo, por ejemplo, el tema de, este nos irá bien la semana que viene, el tema de portar armas. A mí me he preguntado a algunos creyentes si es pecado portar armas y directamente algunos de una manera muy contundente me han dicho sí, el creyente no puede ser portador de armas, un creyente no puede tener un arma en casa y si vive en Estados Unidos, aunque sea legal, él no puede tenerlo. Y yo le pregunto entonces, ¿y qué pasa con aquella persona que nos viene a pegar? ¿El creyente se tiene que dejar? Y me dice, claro, Jesús dijo poner la otra mejilla. Y yo digo, wow, esa es tu comprensión del pasaje. Tu comprensión del pasaje es que si te dan un tortazo en la derecha tienes que poner la izquierda. La realidad es que el texto no habla de eso. Pero nosotros, al no entender las cosas, nos llevamos a un estilo de pensar pacifista, que tampoco piense la gente que estoy haciendo un llamado a la guerra, pero entonces entraríamos en conflicto con un Señor Jesús que a sus discípulos le dice, oye, si no tenéis espada, vended la manta, o el manto que lleváis, la capa, y con el dinero comprad una espada para el camino. A ver, no creo que sea para cortar el césped. Entonces, tampoco creo que los esté llamando a matar. Pero estoy entendiendo que Jesús le dice a sus discípulos, hay muchos peligros, salteadores, ladrones, y tampoco hay que ser necio y dejarse matar. Si alguien llega a tu casa, un violador se planta en la puerta y te dice, Juan Manuel, ¿está tu mujer en casa? Sí, sí. ¿Puedo pasar? Me gustaría que no, pero como no puedo hacerte nada, pues, oye, es lo que toca. No, claro que no, yo tengo que dar mi vida por la de mi esposa y encarar esa situación y físicamente hacer lo que sea necesario para impedir ese hecho. Yo, por mí, no le pondría una mano encima, pero si no me queda otra, la vida de mi esposa está por encima de eso. Incluso la ley contemplaba que si un ladrón entraba por la noche en casa y el dueño de la casa, para proteger su hogar y su familia, llegaba a quitarle la vida, Dios no se lo contemplaría como el acto de asesinar y no sería culpable ante la ley.
un error de interpretación de un pasaje superficial nos lleva a tener una manera superficial y equivocada a veces de ver las cosas, porque no es o soy pacifista o soy un asesino. Hay un punto intermedio en yo no busco pleito, yo no soy de pelear, lo evitaré siempre que pueda, pero la defensa es una cosa diferente. Ahora, cuando hablamos de esto, yo muchas veces pregunto a evangélicos, oye, ¿qué pasa? ¿Se pueden hacer juramentos? No, el creyente no puede jurar. El creyente no puede prometer. ¿Por qué? Y suelen venir aquí, porque Jesús dijo, no juréis ni por esto, ni por esto, ni por esto, ni por esto, vuestro hablar sea sí, sí, no, no, el resto es del diablo. El problema es que cuando nosotros leemos las enseñanzas del Sermón del Monte, Jesús suele citar Antiguo Testamento y Jesús suele traer una enseñanza, un tema primordial. Y lo que nosotros tenemos que hacer en base a lo que vamos a leer hoy, no es solo qué dice Jesús, es principalmente qué dice la Biblia de ese tema y cuál es la enseñanza de Jesús. ¿Será que Jesús está hablando de juramentos? ¿Será que Jesús está hablando de promesas? ¿O será que Jesús está diciéndole a sus discípulos, tenéis que tener palabra? Un creyente no necesita tener que jurar porque su palabra debe ser suficiente. Esto va más allá de que Jesús esté prohibiendo hacer una promesa o prohibiendo hacer un juramento. ¿No será que Jesús está diciendo, el juramento lo hace aquel que la gente desconfía de su palabra y tiene que jurar para que le crean? Pero vosotros sois mis discípulos. La gente debería entender que si decís sí es sí y si decís no es no y en vuestra boca el jurar no es necesario. Hoy vamos entonces a ver desde una perspectiva bíblica todo el marco de jurar, de prometer, porque miren, de manera estructural, lo primero que vemos en el versículo 33 es, ¿acaso se prohibían hacer juramentos en el pasado? Miren el versículo 33 que dice, también habéis oído que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus. O sea, Jesús me está diciendo, siempre estuvo prohibido jurar, no, al revés. Jesús cita el Antiguo Testamento y dice, ¿sabes lo que se enseña en la ley? Que no debes jurar falsamente y que si juras, debes cumplirlo. Lo primero que dice Jesús ya nos pone en toda la cara que nunca fue prohibido hacer un juramento en la ley. Que Dios nunca estableció prohibido jurar en su palabra. Y lo vamos a ver. La segunda cosa es la dirección del corazón hacia donde apunta Jesús y cómo Jesús eleva el nivel de esta conversación en los versículos 34 al 36. Porque Jesús dice, pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Ahora Jesús ha elevado el nivel y ha dicho, mira, yo lo que os digo es que no juréis ni por Dios, ni juréis por la tierra, ni juréis por Jerusalén. ¿Y sabes por qué usa estas palabras? Porque los juramentos que se solían hacer eran o por Dios, o por la tierra, o por Jerusalén. Porque en los juramentos se utilizaban cosas sagradas, para que la gente diga, no está tan loco de mentir metiendo el nombre de Dios en medio. Entonces, ¿qué solían utilizar los judíos de la época cuando juraban? ¿El nombre de Dios? ¿O el nombre de Jerusalén, que para ellos es sagrado? ¿O el nombre del mundo, de la tierra? Nosotros, como hemos nacido en una cultura menos cristiana quizá, o en una casa menos cristiana, cuando jurábamos, ¿por qué solíamos hacerlo? ¿Por mi madre? Te lo juro por mi padre, te lo juro por la vida de... Pero poníamos a alguien que para nosotros era como algo sagrado, como diciendo, yo no estoy tan loco de poner el nombre de mi madre en una mentira, ¿no? Para los judíos no era la madre, no era el padre, ¿era quién? Era Dios, era Jerusalén, era el mundo. Y Jesús luego incluso dice, y tampoco juréis por vuestra propia cabeza. Y cuando Jesús dice, porque ni siquiera podéis hacer blanco o negro uno de vuestros cabellos, es como que Jesús les dice, es que vosotros no tenéis dominio ni control sobre ni siquiera las canas que salen en vuestra cabeza. Tú no podrías decirle a alguien, te juro que mi pelo será siempre negro, porque ni eso controlas. Lo que Jesús está diciendo en este contexto es que jurar es demasiado delicado, porque como vamos a ver, está sujeto
a muchos cambios de situación que pueda provocar que no cumples tu juramento, y si no cumples tu juramento caerías en mentira. Por eso, al final de todo, el versículo 37 es el tema central de la enseñanza de Jesús, que es la veracidad al hablar. Dice, más bien vuestro hablar sea sí, sí, no, no, y lo que es más de esto, procede del mal. Es decir, si hay que añadir algo a esto, es del maligno. Lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos es que no tienen necesidad alguna de jurar ni de prometer, porque la palabra de un cristiano debería ser veraz. Si el mundo da la palabra, es normal que al mundo no le crean, y es normal que el mundo tenga que jurar para que alguien le crea. Pero si los discípulos de Jesús dan su palabra, no deberían jurar, porque deben estar viviendo muy mal si la gente no cree en su palabra, porque vienen de ser discípulos de un Dios que es veraz. Y como discípulos de Él, la veracidad debe ser una marca nuestra. Quiero leer 2 frases y después de estas frases traer 10 ideas sobre el tema de juramentos, promesas y la enseñanza de Jesús. Las 2 frases que quiero leer son, la primera es de D.I. Carson, que dice, lo importante según la enseñanza de Jesús es decir la verdad y cumplir con cualquier promesa realizada sin insistir en que se deban utilizar determinadas fórmulas para que sean vinculantes. Para la persona que es veraz, no es necesario ningún juramento. Su palabra es tan fiable que no se necesita más que una declaración. Él expresa que la enseñanza de Jesús se centra en eso, en el hecho de que nosotros debemos cumplir nuestra palabra, que no tenemos que sumar, pon la mano sobre la Biblia, levanta tu mano, repite, juro decirla. Soy creyente, no tengo que poner mano en Biblia, levantar la mano, ponerme ante una bandera. Mi palabra es suficiente. Eso es lo que está expresando Carson con esta frase. Para aquel que es veraz, no se necesita más que una declaración. ¿Sabes cuando un marido le tiene que jurar a una mujer algo? Te lo juro, te lo prometo, créeme. Cuando la mujer ya perdió su confianza. Porque una persona veraz no tiene que andar suplicando que le crean otra vez, porque siempre ha sido creíble. ¿En quién no confiamos? ¿En quién preferimos las cosas por escrito? ¿En quién necesitamos ver algo que nos transmita un poco de confianza? En quien no es veraz. Es que no eres fiable, es que ya has mentido muchas veces. Pero como discípulos de Jesús, lo que está diciendo Carson a la luz de este texto es, como discípulos de Jesús no deberíamos decir mentiras. Por lo tanto, cuando hablamos, la gente debería decir, este siempre dice la verdad. Lo único que puede hacer que tengas que caer en otras cosas y que la gente no te crea es que hayas dado lugar al pecado de la mentira y ya no seas considerado una persona veraz. Recuerden que toda la serie del Sermón del Monte está definiendo el carácter del cristiano. En casa estoy haciendo una lista de cada sermón, una palabra, que luego montaremos el esqueleto con el dibujo de cómo es un creyente. La semana pasada vimos la pureza sexual, hoy vamos a ver la veracidad. El creyente es una persona veraz, el creyente es una persona que cuando habla no miente. Todos mienten, no, todos son infieles, no, estamos hablando del mundo, pero no estamos hablando de hijos de Dios. Todos los hombres son infieles, no, a todas las mujeres les gusta ser deseadas, no, a los de Dios no debería. Dejemos de usar las expresiones comunes del mundo cuando nosotros no somos ya como el mundo. Todos los hombres, no, un hijo de Dios no hace eso. Todos los hombres gritan, no, un hijo de Dios no, puede tener sus luchas, pero no es su carácter, no es su práctica, no es un mentiroso. Porque si no hay ninguna distinción entre el mundo y nosotros, habría que llegar al punto de preguntarse si hemos nacido de nuevo. William Hendrickson, explicando este pasaje, dice, lo que encontramos en Mateo 5, 33 al 37 es la condena del juramento frívolo, profano, innecesario y a menudo hipócrita, utilizado para impresionar o para darle sabor a una conversación cualquiera. Frente a ese mal, Jesús elogió la simple verdad en pensamiento, palabra
y obran. La gente estaba jurando por jurar. En la Escritura se consideraba el juramento y la promesa algo solemne, serio. Y la gente juraba y prometía como si daba los buenos días. Oye, el otro día me encontré, de verdad, te lo prometo. ¿Cómo? Eso es lo que está diciendo. Eso no se puede volver algo común en nuestra boca, te lo prometo, te lo juro. Y esto en un mundo que no tiene palabra, en un mundo que ya no valora lo importante, ya no valora lo serio, que ya no tiene fundamentos ni valores, el jurar, el prometer no cuesta. Por eso el infiel te promete en la cara que estuvo con los compañeros de trabajo. Porque no hay temor de Dios, y cuando no hay temor de Dios no importa mentir, ni jurar, ni meter a mi madre. Si tengo que jurar, te lo juro por mis muertos. Le dan igual sus muertos, él lo que quiere es salirse con la suya. Eso es lo que está diciendo Hendriksen. En el mundo la gente lo hace así. En el mundo la gente, te lo juro por Dios, te lo juro, pero es que les da igual Dios, no hay temor. Si ellos se salen con la suya, si acaban creyéndose su mentira, juran por lo más sagrado, por su madre, por sus hijos, por sus antepasados. Y lo que está diciendo Hendriksen es, eso es lo que estaba condenando Jesús. Un mundo que no tenía palabra. Un mundo que usaba juramentos y promesas para incluso afirmar sus mentiras. Por lo contrario, llega Jesús a sus discípulos y les dice, nosotros no debemos ser así. Nosotros debemos hablar, sí, sí, no, no. Oye, ¿por qué no viniste el otro día? No pude, pastor, pero seguro, te lo prometo, pastor. No, eso no es necesario. Yo no tengo que hacer la segunda pregunta. ¿Por qué no viniste? No pude. Yo te creo. Si te vas a casa diciéndole mentí, el problema es tuyo, no mío, porque yo tengo a un cristiano supuestamente delante que me va a decir la verdad. Si me has mentido, el problema no es mío, que soy un tonto inocente. El problema es tuyo, que te vendes como un cristiano cuando no lo eres. Tu problema es con Dios. Yo te he tratado como un cristiano, no mienten. Si me ha dicho no puedo, es que no podía. Porque yo quiero creer que lo que tenía delante era un creyente. Y como creyente no tengo que decirle, prométemelo, júramelo. No, que confío en un hijo de Dios. Pero hay gente que miente. Eso ya es su problema con Dios. Yo no voy a cuestionar que cada quien que tengo delante no sea cristiano. Yo al mundo le pregunto 4 veces si lo quiero por escrito. Si un hermano me dice, pastor, déjame esto, te lo doy la semana que viene. No, ya. Su palabra basta. Debe ser así. Su palabra basta. Y yo antes de entrar en estos 10 puntos que quiero compartir rápido con vosotros, yo os hago una pregunta. ¿Vuestra palabra basta? Basta. Sería algo que deberíais preguntaros a vosotros mismos. ¿Vuestra palabra basta para vuestra esposa? ¿Vuestra palabra basta para los que os conocen? ¿Vuestra palabra es suficiente? Os lo tienen que preguntar 2 veces. O desconfían. Eres muy desconfiado. Hermano, yo hay personas de las que nunca he desconfiado. A mí hay personas de la iglesia que les ha abierto mi corazón. No, cuidado, que cualquiera te puede traicionar. No, esa persona no. No puedes poner la mano en el fuego por nadie. Yo de momento la tengo puesta por esa persona. Hasta que me muestre lo contrario, creo en su amistad, creo en su amor, creo en su lealtad, creo en su palabra. ¿Sabes qué día le dejaré de contar cosas? El día que me dé una puñalada. Perdonaré, pero me volveré prudente. Ya no le cuento nada. Pero mientras tengo delante a un cristiano, yo le puedo abrir mi corazón, no tengo miedo. El día que me demuestre que en algunas áreas no es fiable, dejo de serlo. Por eso pregunto, ¿los que te conocen creen en tu palabra? Todo depende de si has hecho valer tu palabra. Hermano, hay cosas que tenemos que valen mucho. Este mundo te va a decir que lo más valioso que tienes es el teléfono. Sí, ya me siento mal porque este es el 14 y ahora ya van por el 24, 28, o la Play última, o el coche que tienes. Mira, el mundo dice que lo que tienes de valor es eso. El día de tu entierro, lo único que tendrás de valor es el nombre. Eso es lo que vale. Cuando la gente se reúne alrededor, no hablan del coche, ni del teléfono, ni de la marca que vestía. Habla de su honradez, de que fue un buen padre, de que fue trabajador, de que fue honesto, de que nunca robó,
de que decía la verdad, de que era un hombre de Dios. ¿Sabes lo que queda en el entierro? El coche se queda en la puerta y luego se lo rifan o lo reparten, pero lo que la gente comenta es el nombre, es la persona. Por eso Jesús, en todo el discurso, no le dice a sus discípulos, tenéis que tener cosas. Jesús, todo el discurso a sus discípulos es, tenéis que ser así. Porque lo que representa en el mundo, lo valioso en el mundo, como discípulos míos, no es lo que os doy. Ese es el evangelio de la prosperidad. Un hijo de Dios tiene que tener riquezas. No. Según Jesús, lo valioso ante el mundo, como representas a Jesús, es el carácter. Jesús miente, no, sus discípulos tampoco. Jesús era puro sexualmente, sus discípulos también. Jesús tenía misericordia, sus discípulos también. Jesús era paciente, sus discípulos también. Porque cuando digan, oye, este era un discípulo de Jesús, sí, qué hombre paciente, humilde. Eso es lo que queda. Lo más importante en tu vida, hermano, incluso lo más importante que le vas a dejar a tus hijos, es el nombre. Cuando la gente diga, tú eres el hijo de Juan, el hijo de Pedro, el hijo de Pablo, el hijo de Andrés. Sí, tu padre. Buen hombre, qué bendición haberlo tenido. Mira que queda, eso es lo que queda. Otros dicen, sí, eres el hijo de... lo siento, que no tuvo que ser fácil tenerlo por padre, porque es lo que queda. Nadie piensa en el coche ni en las riquezas, piensa en el carácter. ¿Qué tipo de mujer eres? ¿Qué tipo de hombre eres? ¿Qué tipo de padre eres? ¿O tú crees que tus hijos van a acordar del coche que teníais en el 2024? Tus hijos van a recordar tus palabras, tus actitudes, tus gestos, tu tiempo. Eso es lo que va a quedar. Y eso es lo importante para Jesús. Y siempre ha sido lo importante para Dios. Porque de lo material, Él siempre ha cuidado. Él siempre ha provisto lo necesario. Él nunca nos ha mandado a conquistar riqueza. Él nos ha mandado a tener nuestro corazón en el cielo, más bien. Ahora, vamos a ver 10 cosas rápidas sobre el tema del juramento para que hoy podamos tener una visión amplia sobre ese tema a la luz de la Biblia. Y hermanos, no voy a dar mi opinión, son 10 puntos, voy a ir súper rápido, así que los que les gusta anotar, bolígrafo en mano, porque hoy voy a batir el récord de citar textos en poco tiempo. Pero quiero que tengamos una idea bíblica, para que la gente no diga, el pastor dice que se puede. No, mira. Tú nunca tienes que tener una creencia basada en el pastor dice. Mi deber como pastor no es que tú digas, mi iglesia dice, el pastor. No, mi deber, mi responsabilidad ante Dios es que cuando te pregunten algo tú digas, la Biblia dice. Yo no creo discípulos de mí. Yo creo discípulos de Jesús. Para que si mañana vuelves a tu país, tengas esa creencia afirmada, no porque yo te lo dije y congregabas con nosotros y se creía así, porque la Biblia dice. Sobre jurar, prometer, nuestra palabra, vamos a ver qué dice la Biblia. Lo primero es lo que Moisés habla de jurar y además incluye el nombre de Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículo 13 dice, temerás solo al Señor tu Dios y a Él adorarás y jurarás por su nombre. Difícilmente podemos decir que está prohibido jurar cuando Moisés en la ley dice jurarás por su nombre. En Deuteronomio 10:20 dice temerás al Señor tu Dios, le servirás, te allegarás a Él y solo en su nombre jurarás. En un mundo y un contexto pagano, porque alrededor de Moisés había un montón de pueblos paganos que juraban por falsos dioses, que juraban por falsas deidades, Moisés llega directo con palabra de Dios y establece para el pueblo cuando tengáis que hacer un juramento, porque era normal. Hermano, en aquel entonces los juramentos eran normales en algunos contextos. ¿Cómo se cerraba un trato comercial muchas veces? Con un juramento. Hermano, nosotros ahora tenemos contratos. Todo pasa por un notario, por abogados, con firmas para luego respaldarnos. En aquel entonces los tratos comerciales no tenían estas cosas que tienen los tratos modernos y occidentales. En aquel entonces se tenía la palabra. Oye,
¿me venderás este terreno? Trato hecho, te lo juro. Se hacían promesas, se hacían juramentos estrechando la mano. A veces habían ceremonias simbólicas donde se había apalabrado algo. Entonces era común jurar, y cuando se juraba, usualmente las personas, para dar importancia y énfasis, juraban por algo sagrado para ellos. Y Moisés entonces dice, jurad solo en el nombre del Señor. Como pueblo de Dios, como hijos de Dios, para distinguiros de los mentirosos paganos, para distinguiros de aquellos que usan el nombre de sus dioses para sus mentiras, vosotros con mucho temor juraréis solo en el nombre de Dios. Así que la primera cosa que debemos entender es que Moisés establece jurar en el nombre del Señor en la ley. Pastor, entonces yo puedo jurar. He dicho, vamos a ver todo lo que dice la Biblia. No, miren, la Biblia no se puede abordar de una manera simplista. A la gente que no le gusta leer, a la gente que no le gusta estudiar y a la gente que no le gusta pensar, no le va a ir bien con las cosas de Dios. Porque las cosas de Dios normalmente no son tan simples. No es que sean difíciles, pero es que la Biblia habla a lo largo de la Escritura de temas que no podemos limitarnos a coger un solo versículo. Porque, por ejemplo, si te vas al Antiguo Testamento, vas a encontrar un pasaje que te prohíbe comer cerdo. Es un animal impuro. Pero tú y yo comemos. ¿Por qué? Porque la Biblia no solo dice eso en ese versículo. Dios ha revelado de manera progresiva su voluntad y ha dado a conocer su voluntad sobre ese asunto. Entonces nosotros no podemos quedarnos con un versículo y simplemente sacar una conclusión sin antes preguntarnos qué más enseña la Biblia sobre ese asunto. Así que lo primero, Moisés establece el jurar en el nombre del Señor, así que entendemos que jurar era algo normal, jurar era algo propio en algunos contextos de la época, y Moisés además afirma que lo hagan en el nombre del Señor. Ahora, el segundo punto es que existe el jurar en falso. Y si juramos en falso y lo hacemos en el nombre del Señor, hemos incumplido un severo mandamiento de la ley. No tomarás el nombre de Dios en vano. Levítico 19:12 dice, y no juréis en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. En Éxodo 27 está ese mandamiento, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Ahora, si un hombre del pueblo de Dios juraba algo, voy a venderte esto, voy a hacer este voto, voy a traer esto a la casa de Dios, voy a cumplir esto, y lo hacía como Moisés mandaba en el nombre del Señor, ¿tú crees que se iba a arriesgar a no cumplirlo cuando dice el Señor que no tomará por inocente al que haya profanado su nombre jurando en vano, jurando en falso? Eso traía cierto temor al corazón de las personas. ¿Sabes una mujer que hizo un voto? Y es un voto muy complicado, pero por haber hecho un voto en el Señor lo tuvo que cumplir. Una mujer que lloró para poder tener un hijo. Pero juró, prometió que se lo devolvería al Señor. Y cuando llegó el momento adecuado, esa mujer que te aseguro que no debió ser fácil, va con ese niño y lo entrega en ese templo para Dios. ¿Te crees que lo hacía sonriendo? No, pero que había hecho un voto. Y los votos se cumplen. Por mucho que me duela, por mucho que yo le ruegue a Dios, Señor, pero al final es que yo pensaba que no importa, usaste un voto, prometiste algo, no juegues con mi nombre, tráemelo. Y lo cumplió. Esa era la importancia del jurar en el nombre del Señor para ellos. Te ponía en un compromiso sin excusas, como cuando tú has firmado un contrato y te dice el abogado, no, pero es que ahora me quiero ir, y el abogado te dice, mira, has firmado, o sea, no hay vuelta atrás, ya está, ya no hay más. Has firmado la hipoteca, has firmado el contrato, no hay vuelta atrás. Es más, incluso en nuestro mundo hay contratos que tienen cláusulas que se pueden rescindir.
pero con los juramentos no. Más sagrado todavía. Entonces, jurar en falso, o hacer un juramento, incluir el nombre de Dios y no cumplirlo implicaba profanar el nombre de Dios. Y el nombre de Dios para esas personas era sagrado. Hermanos, el nombre es muy importante en ese contexto y más cuando se trata del nombre de Dios. No es como para nosotros. Para nosotros no es importante. Por eso, abuelos decían, no se habla de Dios de cualquier manera, no se menciona a Dios de cualquier manera, no se dice, pero nuestra generación es, Dios esto, por Dios, Dios. ¿No ves? Somos una generación ya sin fundamentos, sin valores, irreverente. Hermano, yo te lo confieso y seguro que tú también, ¿cuántas veces has prometido para respaldar mentiras tuyas en este mundo? ¿Cuántas veces para salirte con la tuya, para que te crean más? No te ha importado prometer, te lo juro, te lo prometo, para exagerar algo que no era cierto. ¿No ves lo irreverente que somos? Que no le damos valor a la palabra. Por eso no nos fiamos de nadie. Por eso decimos no existen amigos. Por eso decimos amigos de verdad hay uno. Porque es que somos una generación que no se puede confiar. Pero no es que seamos buenos y el resto malo. Es que hemos creado un mundo que no se puede confiar. Porque no hay valor en la lealtad. Antiguamente un pastor decía, este miembro lo enterraré. Hoy uno dice, bueno, mientras estés aquí te amaré, pero ya sabemos cómo va la generación de hoy, nada dura para siempre. Hoy aquí, mañana en otra, porque ya nada dura para siempre. Somos una generación que el matrimonio no dura para siempre, la iglesia no dura para siempre, la amistad no dura para siempre, y la culpa no es de ellos, la culpa es nuestra, porque nosotros hacemos que las cosas duren. Pueden pasar desgracias y hay situaciones y situaciones, pero que hacer que un matrimonio dure, que una amistad dure, que mi estancia en una iglesia, a no ser que se desvíe, sea un motivo para salir, pero depende de mí, del valor que yo le doy a esa gente. Hermano, en la iglesia hoy en día hay gente que congrega contigo 5 años y como se le crucen los cables se va y ni de golpe no existes para esa persona, no te dice ni adiós y tú dices, ¿qué significado esos 5 años? Ese es el valor que hoy tenemos para la gente. Las cosas han cambiado. Las cosas han cambiado. Pero en aquel tiempo, jurar en nombre de Dios era sagrado. Si alguien decía, en el nombre del Señor te juro esto, la gente decía, firmado está. Porque para ellos había valor en eso, porque había temor del castigo de Dios por tomar su nombre en vano. Ahora, la realidad de que se puede jurar en la Biblia es evidente porque a veces se obligaba a alguien a jurar. Déjame mostrarte 2 casos. Nehemías capítulo 13, versículo 25 dice, y contendí con ellos y los maldije, herí a algunos de ellos y les arranqué el cabello. Y mira que dice, y les hice jurar por Dios diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, tampoco tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. En ese momento en que se está reconstruyendo la ciudad santa, en ese momento en que se está levantando la ciudad de las ruinas, hay un momento que uno sabe por qué han estado en ruinas. Se empezaron a unir con pueblos paganos, trajo idolatría, trajo pecado, el Señor se enfureció y vino ruina al pueblo. Entonces ahora Nehemías dice, se acabó, esto no va a volver a pasar. Jurad por Dios que no vais a dar vuestras hijas a sus hijos y viceversa. Mira lo que hace, les obliga a jurar, dame tu palabra de que tu hija no se casará con un inconverso. Dame tu palabra de que tu hija no se casará con un pagano. ¿No ves? Si no se pudiera jurar, un hombre como Nehemías no hace eso. Él los fuerza a jurar. Es como decir, así se garantiza Nehemías de que van a cumplirlo. Génesis capítulo 24 y el versículo 3 dice, y te haré jurar por el Señor, Dios de los cielos y de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos entre las cuales yo habito. ¿Quién dijo eso? Un hombre manda a veces también a un siervo a buscar esposa para su hijo y por el camino en ocasiones se hacen juramentos, hombres de Dios, que obligaron a alguien, júrame por Dios que me vas a traer una hija de Dios para mi hijo. Así que no está prohibido jurar cuando 1, Moisés establece jurar, 2, hay normas
y castigo sobre jurar en falso, eso se da por hecho de que hay juramentos. Y 3, hay escenas donde se hace jurar a las personas. Pero Matthew Henry dijo una cosa interesante aquí. Dice, la exigencia y el uso frecuentes de juramento es un pobre reflejo de los cristianos, quienes deberían ser de una fidelidad tan reconocida que sus palabras sobrias deberían ser tan sagradas como sus juramentos solemnes. Lo que Matthew Henry dice es que si a mí me dicen, prométemelo, el que habla mal de eso no es quien me lo pide, soy yo. Porque si es necesario que tú me exijas prometerte algo, es porque yo no estoy dándome el mejor testimonio como alguien honesto. Si yo llego a casa y me dice Clicia, ¿de dónde vienes? Digo, mira, me reuní con un par de hermanos para hablar una cosa de la nave. Júramelo. Uy, el problema, lo peor es que el mentiroso se enfadará y dirá, ¿pero por qué eres desconfiado? No, hermano, si te tiene que decir eso, es que algo ha pasado en el camino para que ahora vea necesario elevar tu palabra a un juramento porque ya no le da crédito. Hermano, yo, por ejemplo, cuando mi padre me decía algo, no cuestionaba si me mentía. Yo daba por hecho que mi padre me decía, no podemos comprar eso. Yo entendía, no me va a mentir. Si no puede, no puede. ¿Para qué preguntar dos veces? ¿Seguro que me mientes? No. Hasta que tu padre de golpe a lo mejor, y no digo mi caso, pero tu padre de golpe le pillas unas mentiras. Y ahora cada vez que te dice, si apruebas, vamos, no iremos. Si apruebas, te llevo. No, nunca cumple. Qué triste cuando un hijo mira a un padre que le garantiza algo y dice, su palabra no vale nada. Qué triste cuando a un creyente nos miran y nos dicen, tu palabra no vale nada. Porque si alguien nos exige garantías, el problema está en el testimonio que le doy a esa persona. Es como si mi jefe dijese, mira, Juan Manuel puede ser lento, torpe, pero robar nunca. Eso es bueno, ¿no? Eso es bueno, ¿no? Porque ya le estás dando, eso es lo que digo, lo que importa es nuestro nombre. Es decir, mira, puede ser que no digan de mí que fue el más rico, el más guapo y el mejor vestido, pero nunca dirán que robé. Nunca dirán que le quité algo. Nunca dirán eso, hermanos. Porque el testimonio es lo más valioso que tenemos delante de los hombres, como reflejo de nuestra fe. ¿Tú qué crees que refleja nuestra fe? Que tengas una enfermedad y Dios te cure y digan, no, pues súper hijo de Dios, se ha curado. No, hermano, lo que refleja nuestra fe es nuestra familia, es nuestros hijos, nuestro carácter, nuestra actitud en el trabajo. Eso es lo que habla de nuestra fe. Eso es lo que habla de nuestra fe. Por eso cuando la Biblia establece los requisitos de un pastor, dice que tenga buen testimonio de los de fuera. Y hoy vivimos en un mundo que la gente dice, a mí lo que importa, lo que diga la gente o piense la gente no me importa. Eso habla muy mal de ti. Eso habla muy mal de ti. Te debería importar. Te debería importar. No, a mí me importa lo que Dios... No, eso es lo más importante. Pero normalmente debe haber una sintonía. Si Dios piensa bien de ti, la gente no pensará mal. Y si todo el mundo piensa mal, no creas tú que Dios piensa bien. Porque dudo mucho que todo el mundo te vea como una chismosa y Dios te vea como la más prudente. A ver, no creo que haya tanta diferencia de pensamiento. Puede ser que alguien diga de ti, uno, que eres chismosa, pero si 10 piensan que eres chismosa, no. Pero me importa Dios. Dios seguro que ve peor, porque ellos 10 han visto algo. Dios lo ve todo. Me encantó una frase que leí una vez, diga, todo lo que pensáis de mí malo, soy peor. Porque lo que pensáis de mí es de los fallos que habéis visto. Los que no habéis visto son más. Así que la idea que tenéis de mí de, le falla esto, y más, lo que no lo veis. Esa es la realidad, mostramos nuestra mejor cara. Imagínate, mostrando nuestra mejor cara, ya ven cosas que no está bien. Hermano, debemos esforzarnos para que a nosotros no se nos haga necesario obligarnos a jurar. Para que yo como pastor les diga, hermanos, haré todo lo posible por esto. Amén. Confiamos en el pastor.
Puede ser que salga o no, pero si ha dicho que hará todo lo posible, lo intentará. Y si yo digo, hermanos, no conseguí esto, ok, nadie tendrá que irse diciendo, vete a saber tú si lo intento. No, oye, si dice que no lo consiguió es que no pudo. Cuando tenemos un buen testimonio, la gente no empieza a cuestionar, será, no será. Igual el que no te conoce, pero el que te conoce dice, no lo cuestiones porque si él ha dicho que no ha podido, lo ha intentado y no ha podido. Pero si la gente ya duda siempre en nuestra palabra, habla muy mal de nosotros. Habla muy mal de nosotros. Ahora, el cuarto punto que quiero mencionar es el siguiente. ¿Con qué finalidad se juraba? ¿Por qué se hacía jurar? ¿Por qué se obligaba a gente a jurar? ¿Por qué alguien hacía juramentos? ¿Qué implicaba jurar? Mira lo que dice Hebreos, capítulo 6, versículo 13 al 16. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo. Ah, Dios hizo una. Dios promete. O Dios no tiene promesas. Mira qué interesante. No podemos prometer. Y nosotros servimos al Dios de las promesas. Lo que pasa es que nuestro Dios es veraz. Y nadie cuestiona sus promesas. Porque Dios no miente. Además de eso, Dios si habla, cumple. Porque nada puede impedir y suceder que impida que Él cumpla su promesa. Nosotros no somos Dios. Si Dios promete, yo puedo. Bueno, por una diferencia. Nada puede impedir que Él lo cumpla. 1000 cosas pueden impedir que tú no cumplas. Si Dios dice, Juan Manuel, te prometo que mañana te abro esa puerta, la puerta está abierta. Pero si yo le digo a Jonathan, ven que mañana a las 5 esa puerta está abierta, por 1000 cosas puede ser que no esté abierta. Puedo pinchar una rueda, tener gripe, ponerme enfermo. Pero yo qué sabía. Pues entonces no prometas. Ahí entramos en la cosa que Jesús nos va a querer enseñar hoy también. Pero ¿con qué finalidad se juraba? Mira lo que dice. Juró por sí mismo diciendo, ciertamente te bendeciré y ciertamente multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. Porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos y para ellos, mira lo que dice, esta frase es importante, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin. ¿Entiendes ahora lo que significaba un juramento? Es el fin de toda. Pero vengo de allí. No lo sé, te lo juro. Ya está. Fin de toda discusión. Si hay un juramento, es verdad. Yo sé que tu mente está pensando, hombre, pero entonces la gente ahí va mintiendo. Esta es nuestra mente. Nuestra mente que no da importancia al nombre de Dios, que no da importancia a la palabra jurar, que no da importancia a la palabra prometer, nuestra mente ve en eso una licencia para salirse con la suya. Pero la mente de ellos le daba importancia al nombre del Señor, le daba importancia a un juramento, le daba importancia a una promesa. Por eso no las hacían constantemente. Eran en momentos puntuales, porque la gente no quería arriesgarse a meterse en un problema con Dios. Hermano, te voy a decir una cosa, ¿sabes cuál es nuestro problema? Y nuestro problema es que Dios con nosotros es demasiado bueno. Y déjame que lo explique para que no suene extraño. Cuando en el Antiguo Testamento nosotros vemos que hay ciertos pecados que morías apedreado, el nivel de pecado era menor. No porque la gente era menos mala, porque la gente teme el castigo. En los países donde la ley es más blanda hay más criminalidad, eso está demostrado. Incluso hay gente que en sus países no podría robar y roban aquí en Barcelona como quieren, porque en sus países la mano va afuera. Pero en España te dan una nota, no lo haga usted más. A la 50 le pongo una multa. Y en España tenemos críos de 15 años, carteristas, con 50 puntitos. Que tú dices, 50 y sigue aquí en el país. Y sigue en la calle, 50 avisos de hurto de... Por eso, ¿por qué hay en España cada vez más ocupación? Porque ¿qué sabe todo lo ocupa? ¿No me echan? ¿Sigo con luz gratis? ¿Con agua gratis? ¿Vivienda gratis? ¿Qué le estás diciendo al resto de la población? No vale la pena ser honesto. No vale la pena hacer las cosas bien.
porque ese ocupa tiene un cochazo en la puerta, porque todo lo que gana, porque gana además, es para sus caprichos, y yo todo mi sueldo va en pagar lo que él no paga. Y mucha gente del mundo acaba tirando a la deshonestidad, queriendo a lo mejor inicialmente ser honesto, pero diciendo no vale la pena. No voy a ser el tonto del pueblo. Nosotros no, porque caminamos ante Dios con otra mente. Pero ahora, ¿qué pasaba en un mundo donde dice, si te ven con una mujer que no es tuya, muerto? Si te ven haciendo esto, muerto. ¿Sabes qué hacía el que lo pensaba? Me lo voy a pensar. Cuando Ananías y Zafira mueren en el Nuevo Testamento, ¿recuerdan que mienten sobre un dinero y Dios los fulmina? ¿Qué dice el texto que trajo eso a toda la gente alrededor? El siguiente que diga, mira, lo de la herencia que dije que traía está aquí, todo, hasta el último. ¿Verdad que el siguiente que trajo una herencia o lo que sea no trajo un céntimo menos? Da temor. Hay mucha gente que toma la cena del Señor indignamente. ¿Sabes por qué? Porque el texto pone, por eso hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. Pero como yo pienso, yo ya lo he tomado así y no estoy enfermo ni muerto, lo vuelvo a hacer. La falta de castigo a muchas personas los vuelve más sinvergüenzas. ¿Es así o no? La falta de mano dura vuelve al malvado más malvado, porque se siente con licencia de hacerlo y sin condenación a la vista. Por eso, amados hermanos, aquí tenemos un serio problema. El problema es que como a nosotros Dios no nos ha fulminado cuando hemos usado su nombre en vano, como a nosotros Dios no nos ha mandado una enfermedad cuando hemos mentido, nos empezamos a sentir con el derecho de Dios pasa de todo. Es tan bonachón que al final pasa de todo y me salgo siempre con la mía. Pero yo quiero traer una advertencia para los que piensan así. Hoy disfruta su paciencia, su benignidad y su gracia. Pero el día del juicio, no, todo estará escrito, Todo estará escrito. Y ahí, te digo una cosa, no hay vuelta atrás. La eternidad en la condenación te esperará y ahí vas a experimentar lloro y crujir de dientes. Que la gracia de Dios no te vuelva más sinvergüenza. Que la gracia de Dios te humille tanto al decir, es tan bueno conmigo que no lo merezco, que mi respuesta va a ser amarte más y obedecerte más. La gracia al creyente lo impulsa a santificarse, porque lo humilla. Ahora, el número 5, y voy a correr un poquito más, nos enseña cómo juramentos y votos eran instituidos para cuidar y salvaguardar la verdad. Antes hemos dicho que era el fin de toda discusión, que cuando alguien hacía un juramento la gente decía, bueno, hasta aquí hay que creerlo, pero ahora también se usaba para salvaguardar la verdad, para evitar la mentira. Números capítulo 30, versículo 1 y 2 dice, entonces Moisés habló a los jefes de las tribus de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que el Señor ha... ¿Quién lo ha ordenado? El Señor. ¿Y qué ha ordenado? Si un hombre hace un voto al Señor, ¿no ves que dice o un juramento? No dice que no se hagan. No dice que no se hagan, se hacían. Pero mira que impone Dios. Si un hombre hace un voto al Señor, un juramento para imponerse una obligación, no faltará a su palabra. Hará conforme a todo lo que salga de su boca. Los votos normalmente eran cosas que una persona se imponía. Ven cómo hay gente que se rapaba la cabeza y era una señal para muchos de que esa persona había hecho un voto. A veces era un voto de dar algo para el templo, a veces era un voto de entregar algo a los necesitados, a veces era un voto de cumplir con un servicio, un voto de cumplir con un trabajo. Y lo que Moisés dice es que Dios ordena que quien haya hecho un voto para imponerse algo, y mira qué interesante, ¿era algo que Dios les había impuesto? ¿Era algo que ellos se habían? Es decir, Dios no les había pedido eso. Eso es algo que sale del corazón.
Es como si tú llegaras aquí y dices, Señor, estoy desesperado. Señor, te prometo que si me bendices con un trabajo, te daré todo esto. Y de golpe llega el trabajo. ¿Dios te pidió que hicieras ese voto? Te metiste solo en eso, pero ahora cúmplelo. Ay, pero es que, bueno, No, eso es lo que pasaba. Que la gente hacía votos que Dios ni exigía. Y eso muchas veces nos ha pasado. ¿Cuánta gente llega al altar diciendo, Señor, si haces esto, yo haré. Si curas, yo haré. Si me das, yo haré. Y primero, si estás pensando que un juego de chantaje emocional cambiará la voluntad de Dios, no vamos bien. Eso con tu mamá funciona, con tu papá funciona, con Dios no. Ahora, como encarte, que Dios responda porque ya es lo que quería hacer, y tú encima te has metido en un voto, mejor cúmplelo. Mejor cúmplelo. Los votos y juramentos no son necesarios. Dios no nos los exige. Hermano, ¿tú sabes por qué yo no voy a Dios diciendo, si curas, yo haré? No. Primero, porque curar o no debe de algo que Dios necesite de mí. ¿Qué le puedo ofrecer a Dios que le haga falta para a ver si muevo su corazón a obrar ese milagro? ¿Qué me necesita? Juan Manuel, hijo mío, no sé si te has dado cuenta que si tú no estás, mañana hay otro y mejor. Que lo de si tú haces, yo haré, es que Juan Manuel, que no necesito, que yo he usado un borrego, un burro para hablar. Da gracias que te estoy usando, no te necesito. Vale, pues por ahí ya no hago votos. Bueno, pero Señor, si tú haces, te daré. ¿Qué me vas a dar? Pero si yo soy el que te da todo lo que tienes, ¿qué me vas a dar? Bueno, Señor, mira, Juan Manuel, yo voy a hacer lo que quiera. Y si quieres darte y servirme, que no sea a cambio de un milagro, que sea por amor. Que sea porque te di a mi hijo. Que sea porque te he salvado. No, ¿qué más tengo que darte para servirme? ¿Tengo que hacer más? Te di a mi hijo. Así que al final uno piensa, ¿sabes qué, Señor? Si quieres cura, si no, yo te amaré, te serviré y te daré todo lo que puedo igual. ¿Entendemos? Con Dios el chantaje es que carece de sentido. Pero en aquel entonces los juramentos y los votos eran para salvaguardar la palabra de la gente. Es como que la gente lo decía, entonces mira, para proteger que dé su palabra, que cumpla lo dicho, se hacían los juramentos. El problema, y ahora llegamos a algunas conclusiones, y esta primera va a describir un poco nuestra situación, es que cuando no hay temor de Dios, punto número 6, cuando no hay temor de Dios, jurar no es un impedimento, jurar no nos frena. Y mira quién lo hacía. Mateo 23, versículos 16 al 22. ¡Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, no es nada el que alguno jure por el templo, pero el que jura por el oro del templo contrae obligación? Mira los escribas y fariseos, les daba igual si juraban por el templo. Oye, pero si ha jurado algo que tiene que ver con oro, cúmplelo. Mira, me recuerdan aquellos de trae tu primicia. Cumple con el voto que hiciste al Señor, le prometiste que traerías. Mira, se parecen un poco a alguna gente que hay por aquí. Dice, insensatos y ciegos, porque ¿qué es más importante, el oro o el templo que santificó el oro? También decís, no es nada que alguno jure por el altar, pero el que jura por la ofrenda que está sobre él contrae obligación. Mira lo que enseñaban, jurar por el altar y no cumplir, no pasa nada. Pero si juraste dar una ofrenda, tienes que traerla. Mira cómo sigue. Ciegos. Porque ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Por eso, el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que en él habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él. ¿No ves? Jesús no está diciendo que han hecho mal en los juramentos. Pero ¿cuál era el problema de escribas y fariseos? Que ya no tenían temor de Dios. Y al no tener temor de Dios, solo les interesaban juramentos que les beneficiaban. ¿Has visto? El oro, las ofrendas, pero no le daban valor al otro. Eso es lo que pasa con nosotros. A nosotros no nos da cosquillas ya. En esta generación en la que vivimos, la mentira no hace cosquillas. Es el pan de cada día. Si yo te hiciese una pregunta,
y fueses honesto al 100%, y yo te dijese, ¿de qué persona que conoces te puedes fiar al 100%? Muchos de nosotros, tristemente, diríamos, la diferencia es que si, por ejemplo, estamos casados con un creyente o una creyente, debería estar en esa lista. Y nosotros deberíamos estar en la lista de alguien. Porque, repito, cuando decimos frases como, en este mundo no te puedes fiar de nadie, se nos olvida que nosotros deberíamos ser distintos. Miren, en la iglesia no caben frases como los hombres son, las mujeres son. Las mujeres son todas frescas, les gusta exhibirse, ser deseadas. No, las de Dios son modestas, decorosas. Andan, se visten y caminan para la gloria de Dios y la honra de su esposo. Pero en la iglesia hay gente. No, yo te digo, mujeres de Dios, no mujeres que congregan con nosotros. Porque no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todos los que están son. El apóstol Juan, hablando de los falsos maestros, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, se hubieran quedado con nosotros, pero salieron para demostrar que no todos son de nosotros. Es una triste realidad, pero es una realidad con la que vivimos, hermanos. No todos son. Y el fruto habla de cada árbol. Todos los hombres son machistas. No, los hombres de Dios aman a su esposa como Cristo amó a la iglesia, que dio su vida por ella. Con todo lo que eso implica. Que tenemos luchas, sí, pero no somos así. Una cosa es luchar y otra cosa es ser. Que ese sea el carácter que me define. No somos como el mundo. Y en este mundo que está como estos escribas y fariseos, que no tiene temor de Dios y jura y promete sin ningún tipo de temor, nosotros deberíamos ser diferentes y nuestra palabra debería tener peso y valor. Yo como pastor tengo que ser capaz de que yo hable y me crean ustedes. Y lo único que voy a conseguir así, lo único que me va a llevar a conseguir eso es el tiempo. Yo no puedo exigirle a una persona que recién llega a la iglesia que me crea. Pero dentro de unos años tengo que haberlo conseguido. Dentro de unos años tengo que haber conseguido que la persona que me ve, camina conmigo, unos años, sabe entonces que si digo, va a pasar, vamos a hacer, va a suceder. O por lo menos digo, voy a intentar hacerlo, voy a intentar. Y va a tener crédito en mi palabra. Pero yo espero lo mismo de la confianza. Es difícil creer en alguien que acaba de llegar. Pero espero dentro de unos años haber visto las vidas de los hermanos de la iglesia y que el día que me digan, pastor, no vine porque no pude. Ven, hermano. No me cuestionan. No, llevamos 5 años caminando juntos. ¿Es necesario cuestionar? No, pues ya está. Así deberíamos llegar a ser como pueblo de Dios. Veraces. Ahora, punto número 7. Bajo las enseñanzas de Jesús también entendemos que es mejor no jurar porque hay demasiados condicionantes. Eclesiastés capítulo 5 versículos 4 al 6 dice, cuando haces un voto a Dios no tardes en cumplirlo porque Él no se deleita en los necios. Quien hace un voto a Dios y no lo cumple, ¿qué es? Es un necio. El voto que haces, cúmplelo. Es mejor que no hagas votos a que hagas votos y no los cumplas. No permitas que tu boca te haga pecar y no digas delante del mensajero de Dios que fue un error, porque ha de enojarse Dios a causa de tu voz y destruir las obras de tus manos. Mira, Dios puede castigarte por algo que no era necesario, que tú mismo te metiste ahí. Y cuando dice, no digas al mensajero, fue un error, es como que alguien hace un voto, se complicó la cosa, hermano, dijiste que harías esto. Ya, pero al final se me complicó. Ya, pero eso no es problema nuestro, tú diste tu palabra. Pero se me complicaron las cosas. Entonces no te comprometas. Ese es el problema, que nadie te obliga a comprometerte con algo. Es como si las hermanas le dicen a Clicia, Clicia, yo mañana, el sábado a las 9 estoy ahí. Y una hermana le dice, Clicia, no pude, hermana te esperaba, pero no pude, al final me dolió dolor de cabeza. Entonces no me digas que estarás. Porque si no lo sabemos, no te comprometas. Es más fácil decir, hermana, si puedo iré. Ok, no te espero seguro. Entiendo que pueden pasar cosas. Entiendo que es una probabilidad. Pero si te comprometes, significa que alguien me dice, oye, voy, no hace falta, viene fulanita.
O viene fulanito, como en la obra. Carlos, Jorge, Lucio, mañana voy y os ayudo. Vale, ahí va un hermano y dice, ¿necesitáis que vaya mañana? No, que ha dicho Juan Manuel que viene. Y yo no aparezco. Más trabajo para ellos, más carga. ¿Y yo qué les he hecho? Ay, disculpa, es que me pasó una cosa. Ya, pero hemos quitado ayuda con la garantía que nos diste. Es diferente a si voy a Lucio, a Carlos, a Jorge y le digo, hermanos, buscad a otro. Y yo si puedo voy a echar un cable, un extra. Pero no sé, no es seguro. Ok, busco a otro. Y si apareces extra, mejor, más ayuda. Nadie me pide que me comprometa. Yo no tengo la obligación de hacerlo, pero si lo hago, hay que cumplir. A mí nadie me pidió que me comprometiese a estar casado con Cris. Yo decidí hacer ese compromiso. Pero si lo hago, por mi parte al menos, hasta el final. Así con todos los matrimonios, así con todas las cosas en esta vida. Yo me he comprometido a todo el tiempo que pueda pastorear esta iglesia. Me fallen, me alegren, me agraden, me traten bien, me traten mejor, me traten peor, esté triste o esté contento. Hice un compromiso con Dios y con la iglesia. ¿Los días son todos fáciles? No. ¿Hay días de lágrimas? Sí, pero yo hice un compromiso y hay que tener palabra. Hay gente que ve a alguien que resiste como, mira, a pesar de todas las cosas, sigue ahí, es porque es fuerte. No, es porque tiene palabra. Está hecho polvo, pero dio su palabra y ahí sigue, aunque sea arrastrándose, con la ayuda del Señor. Así debemos ser. Si le digo a mi hijo, cuenta conmigo, mi hijo tiene que contar conmigo. Si le digo a mi esposa, cuenta conmigo, ella tiene que contar conmigo. No podemos vivir dando nuestra palabra y decepcionando a la gente y que nos entiendan porque han pasado cosas. Pues no des tu palabra. Eso es lo que dice, mejor no hacer votos. Que no te ha pedido nadie, ni mucho menos Dios. Pero si los haces, no te tardes en cumplir. ¿Entiendes? La enseñanza de Jesús no es contra el voto, es contra la necesidad de hacerlo. Cuando somos vulnerables a muchas cosas. Y si nosotros no cumplimos nuestra palabra, ¿sabes qué hacemos? Pecar. Porque cuando yo digo que haré algo y no lo hago, no cumplir es mentir. Y mentir es un pecado gravísimo. En la Biblia mentir es un pecado grave. Juan 8:44, sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y padre de mentira. Satanás es el padre de la mentira y yo voy a dar lugar a la mentira en mi vida. Amados hermanos, no. Ah, pero no mentí, yo mentiste, sin querer, pero mentiste. ¿Entienden lo que quiero decir? Dios en ninguna parte ha dicho prohibido hacer una promesa. Pero lo que Dios nos enseña es que estamos sujetos a tantas cosas que no tenemos garantías, entonces mejor no hacerla. ¿Sabes por qué el matrimonio depende muchas veces de uno? Porque si yo hago una promesa, ¿qué hacemos cuando hacemos un matrimonio? Es un pacto. ¿Por qué la iglesia de hoy celebra tantas disoluciones de pactos? Porque la palabra pacto para la iglesia de hoy ya no tiene tanto valor como antes. ¿Entendemos? Tenemos que tener valor en las palabras. Número 9. Santiago reafirma la enseñanza de Jesús. En Santiago 5:12 dice, y sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento, antes bien, sea vuestro sí, sí y vuestro no, no, para que no caigáis bajo juicio. Eso es exactamente lo que quiere expresar Jesús cuando dice, lo demás es del maligno, o lo demás proviene del mal. Así que Santiago vuelve a decir lo mismo. No juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Mejor sea vuestro hablar sí, sí y no, no. Porque Santiago vuelve a reafirmar lo de Jesús. Si somos de Cristo, nuestra palabra debe tener valor. Nuestra palabra tiene que tener valor. No debemos hacer juramentos.
No es necesario meter el nombre de Dios, ni de una madre, ni de un templo, ni de los antepasados, porque somos cristianos. Y como cristianos nuestra palabra debe ser suficiente. Y yo entiendo que en este mundo mi palabra no la tomen por suficiente porque el mundo desconfía, porque el mundo sabe cómo es el mundo, pero entre nosotros al menos la palabra debería bastar. La palabra debería bastar. Y finalmente, número 10, terminamos con esto. Santiago deja un gran consejo ante las incertidumbres de la vida. ¿Cómo voy a prometer y jurar si no sé lo que va a pasar mañana? Así que Santiago, en el capítulo 4, versículo 14 y 15, dice: sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien, deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Por eso, entre los creyentes es muy común que nos digamos: hermano, mañana nos vemos, si Dios quiere. Hermano, mañana te pasas por casa al final, si Dios quiere, sí. Porque todo está en sus manos. Yo no te puedo prometer porque no sé si me voy a enfermar. Yo no te puedo dar mi palabra porque no sé si se puede complicar algo familiar, reventar el motor del coche, pero algo te digo: yo sé en quién tiene el control de todo. Y si Él quiere, estaré ahí. Si Dios quiere, iré. Si Dios quiere, apareceré. Porque si Dios quiere, me levantaré con salud. Porque si Dios quiere, me levantaré con fortaleza. Porque si Dios quiere, las cosas andarán derecho en ese día y no se complicarán. Pero si Dios dispone otra cosa, no llegaré. Así que si Dios quiere, nos vemos. Entiendan, hermanos, a la luz de la palabra, prometer y jurar no es pecado. Lo hemos visto. Y le hemos dado varios versículos para reforzar eso. Pero a la luz de la palabra, a los creyentes, entendiendo las condiciones que hay a nuestro alrededor que pueden variar nuestras circunstancias, no es, primero, prudente ni jurar ni prometer porque no sabemos qué va a pasar. Segundo, no es necesario porque usualmente el juramento y la promesa era para que a alguien se le diera crédito a su palabra, y como cristianos deberíamos ser tan veraces que diciendo algo la gente ya nos cree. Así que, pastor, se puede jurar, sí, pero no es necesario. Se puede prometer, sí, pero yo no lo haría. Prefiero que nuestro hablar sea sí, sí, no, no, y que nuestro testimonio sea suficiente para respaldar que lo que digo es verdad. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra en el día de hoy, por la enseñanza que has traído a nuestras vidas, por lo que nos enseñas cada semana, cómo nos instruyes, Señor, y cómo guías nuestros corazones. Te ruego, Señor, a la luz de lo aprendido en este día, primeramente que perdones las veces que hemos hablado más de la cuenta, que perdones las veces que nos hemos comprometido y no hemos cumplido, que hemos dado nuestra palabra y no la hemos atendido. Y, Señor, haznos, Señor, más sabios y prudentes para no meternos en votos y promesas que ni sabemos si vamos a cumplir. Pero también, Señor, haznos veraces para que nuestra voz y nuestra palabra tenga suficiente peso, Señor, para que la gente confíe en lo que decimos y garantizamos. Ayúdanos, Señor, a asimilar la clase de hoy y también a vivir conforme a lo aprendido. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermanos, la librería está...